Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Bien, noches, buenas Ira. noches. Muy bien, entonces vamos a hacer una indagación y vamos a hacer algo pues que llama mucho la atención. Vamos a observar una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas de traumas físicos. em, que mide, no es muy grande, o sea, 436 centímetros por 113 centímetros ancho y largo, y se custodia en Turín, en una capilla construida para que guarde esta reliquia. Vamos a ir hasta ahí, o donde se encuentra en este momento, y vamos a hablar sobre este manto de Turín o esta sábana santa. Y vamos a ver energéticamente los orígenes de esta tela y esa parte de que a quién pertenece esa figura que ha estado en controversia, que se les hacen pruebas y dicen que sí perteneció a los que todo mundo llaman el Jesús de la historia, y otros dicen que no perteneció a él, que es mucho más reciente, pero vamos a ver energéticamente qué podemos ver. Respiramos profundo y cuento de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, ¿qué puedes ver? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, lo primero que yo observo es como un tipo como de entorno agregado al espacio. Uh-huh. Es como si este específico artículo em, añade a los aspectos o constructos de la realidad ciertas características que a nivel humano solo podríamos identificar como, bueno, en un sentido burdo, quizás paranormales, pero en un sentido divino, también se le podría mencionar, porque haz de cuenta que son como transformaciones del ambiente que llevan a alterar hasta los sentidos emocionales, como si fueran partículas del espacio que entran a tu cuerpo y cambian la forma en la que sientes el entorno. Y eso sucede cuando atraviesas como este campo que genera este tipo de artículos, Ira, y es como una intensidad energética, Ira. Un derivado de otra energía, se podría decir. Ok. ¿Qué es esa energía? Vamos a decir que resguarda o que acoge ese ambiente. Margarita. Bueno, cuando empiezo a conectar con el manto, empiezo a ver muchas cosas y lo primero que veo son muchas aguas que conectan a la tierra y van cambiando de escenario y los movimientos del agua cambian mucho, pero hay un momento eh, que se siente ese manto como algo que genera en uno como una especie de adormecimiento, como un cansancio, como si cada vez estas visiones fueran cada más lejos, más lejos, más lejos, y en la medida que se van haciendo más lejos, van perdiendo como la forma, entonces se vuelven como formas indefinidas, pero el cansancio es muy particular porque va rodeando unas sensaciones en el cuerpo
que crean como unos envoltorios. Haz de cuenta, es como si el cuerpo quedara envuelto en un manto y en ese manto estuviera representado como un manto que está conectado con el olvido. Entonces es una sensación muy, muy particular porque son demasiadas sensaciones que estoy sintiendo en este momento. A ver, Margarita, bien cerradita, pero vamos a ver el olvido de qué genera esta forma de este manto que, que se olvide, o sea, hacia dónde va en esta parte de nuestro cuerpo, en esta parte de nuestra memoria, y qué es lo que se busca que se olvide. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, ok, lo primero que observo en este agregado como del espacio, Ira, es como si estas características energéticas que se derivan como en este artículo traen o muestran partículas de seres o en específico este, o sea, porque hay más como estos artículos, puedo sentir la sensación de otras particularidades que están impregnadas como esta energía derivante de lo que yo pudiera entender como un tipo de humanidad o energía humana alterada, Mm. como digamos así como de un híbrido o una hibridación. Y son características que luego conllevan, por ejemplo, y que se conectan directamente, Ira, a historias mentales o arquetipos de salvadores y héroes de toda la historia. En este específico que conecta como con esta hibridación energética Ujú. del sudario, es como si la genética particular que lo impregna eh, se adhiere a tu estadio emocional, como si esa genética específica, su trabajo más apremiante fuera la manipulación de las emociones. A ver, entonces vamos a ver este híbrido energético. Vamos a pedirle que tome forma y vamos a ver qué es esta hibridación y cuál es el origen de esta hibridación energética. Margarita. Bueno, lo que veo yo es que es una implantación de imágenes en el ser humano. Entonces, por eso hay un momento que hay una especie de adormecimiento donde muchos escenarios que siento como si hubieran sido como originales de la tierra, por eso es que veo tanto movimiento de agua, veo la conexión del agua con las ciudades y estas como cascadas y el agua cómo se manifiesta en diferentes formas sobre la tierra. Lo que veo es en el manto una forma de como de manipular, porque se empiezan a proyectar a través de ese rostro, como las imágenes que pueden ir detrás de lo que significa ese rostro. Entonces se puede ver como un Jesús crucificado, y esto como tiene una proyección y tiene una energía, haz de cuenta es como si la energía pudiera viajar como en forma de ondas, van creando este tipo de como de implantaciones, este tipo de memorias sobre el humano. Por eso es que hay un momento en que se sentía un sueño, porque es el momento donde es fácil introducir este tipo de imágenes y crear unas nuevas imágenes, y esto van creando unas creencias. Entonces las creencias que quedan implantadas, digamos, sobre todos aquellos que de alguna manera creen o tienen contacto o han estado en contacto con esta energía, lo que pasa con el cuerpo es que queda, primero que cambia de forma energética. Haz de cuenta, si un cuerpo tiene una circulación, un movimiento, lo que hace es que el cuerpo se va sintiendo mucho más, como más cerrado, como más encogido, como más limitado, pero la forma en que queda es como si lo estuvieran arrastrando como espadas, es como si el dolor empieza a manifestarse, y en la medida que el dolor se va manifestando, va tomando el entorno del campo energético, y el humano se va sintiendo muy pequeño en relación con su cuerpo. Entonces, esa relación de pequeñez y de incomodidad está muy conectada también con el miedo. A ver, entonces, esas proyecciones energéticas que van entrando a la parte energética o psíquica de los humanos que puede que crean o no en esta figura, pero impregna de alguna manera la energía de todos, crean o no crean. ¿Cuáles es de estas proyecciones
a partir de el dolor, porque se representa como la sangre de este rostro, que es la proyección original, que es lo que nos lleva a sentir o cierta empatía o cierta curiosidad o cierta duda, pero esta telita genera algo en muchas personas. ¿Qué es esta proyección energética, Nico? ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, en lo que aparece delante de mí es como una versión de un humano, es un humanoide. Lo que observo, Ira, es que más allá de haber sido gestado de la manera en la que se reproduce, digamos, la especie humana, este fue como un tipo de encapsulamiento que fue introducido dentro de una mujer. Mm. Este encapsulamiento incluso no tocó el vientre de la mujer hasta la etapa final, que fue en el momento en que la humanidad se introdujo en él, digamos de alguna manera, al tener un parto humano, y le da como estos aspectos de característica, pero yo observo la figurita, o sea, el ser bastante construido dentro del vientre, incluso en los primeros meses, A ver, como si hubiera sido algo que ya estaba prediseñado. ok, vamos a ver quién es el diseñador de este híbrido que presenta esta forma humana en este vientre de esta madre, la que sea. Margarita. Bueno, yo lo que aquí se ven dos cosas y es una lo que es el manto en la parte física, pero otra es lo que representa el manto en su emanación energética. Entonces, cuando tú conectas con esa energía que no necesariamente tienes que estar viéndola, sino es la forma en que ella transmite. Haz de cuenta, son muchas emociones que van quedando implantadas en el cuerpo. Por ejemplo, hay unas sensaciones como de desasosiego, como de ansiedad, como de miedo, como del no poder respirar, sensaciones, pero hay unas sensaciones también de admiración, de tristeza. Depende el estado vibratorio en que te encuentres, esa impregnación va quedando en tu cuerpo, pero lo que va uniendo a estas impregnaciones, digamos, de las emociones, estas emociones se van uniendo a ciertas imágenes. Entonces, la imagen inicial de ver unas aguas y de ver digamos, un planeta tranquilo, todo esto va cambiando la historia, va cambiando, van implantándose, eh, por ejemplo, se ve la cruz, entonces se ve la cruz como un significado de dolor en el cuerpo y cómo ese dolor y esa cruz está implantada en el cuerpo, en la genitalidad, tanto de los hombres como de las mujeres. Cuando empiezo a observar lo que representa toda esta parte de la corona y las espinas, haz de cuenta, es una forma energética que es una forma de control y esta forma circular no solamente está aquí en la cabeza creando una presión y un dolor, sino se va creando también esta corona en diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando tú ves el cuerpo, lo ves con coronas, formas circulares que no están unidas, sino que tienen una separación. Entonces, cada una de estas imágenes van transmitiendo una sensación y esta sensación está conectada con una imagen y está muy conectada con las creencias religiosas. Entonces se ven como imágenes, como situaciones que la Biblia ha transmitido y que de alguna manera las personas las van sintiendo como vividas. Entonces esta persona entra en este tipo de escenarios y veo por eso porque muchas personas sienten que estuvieron en tales épocas, porque toda esta emanación de energía va creando este tipo de imágenes que quedan implantadas en el cerebro y esto va creando en ciertas situaciones, haz de cuenta, una proyección. Entonces las personas se van sintiendo muy identificadas con lo que representa todo este manto y lo que hay detrás de toda esta información. A ver, la figura eh, de la cara o del rostro que se ve ahí aparenta a simple vista como un hombre de mucho más edad que un Jesús que murió a los 33 años.
Y eso ha despertado en algunas situaciones de duda porque lo asocian eh, pues con imágenes de, de otro rey, de otro personaje que fue famoso en el siglo XIV, donde era un rey con su esposa, con un niño. Entonces es la imagen que muestra, que se conoce como Edesa, la imagen de Edesa, que era un hombre aparentemente mucho más viejo. ¿Qué hay de eso? ¿Es real? ¿No es real? Eh, ¿Es una construcción? ¿Cómo lo percibes tú, Nico? No, ¿Me escuchas? ahora sí. Mira, lo que yo observo es todo un complejo. Me encuentro como en una serie como de ciudades que están como suspendidas en distintas proporciones del espacio, Ah, pero haz de cuenta que la misma ciudad sale así en sus bordes a otras dimensiones y en uno de esos bordes se encuentra, se podría decir, como lo más parecido a nuestra dimensión, mm. pero es como la misma figura que sale como a muchas realidades. Y en ese espacio, es que, o sea, yo lo interpreto como una ciudad, pues no hay como un espacio, un tipo como de, como de situación de convivencia en donde se llevan a cabo como distintos tipos como de proyectos, Ira. Lo que yo observo a donde esto me lleva como a un tipo de lo que yo pueda interpretar como un tipo de laboratorio, en donde observo como muchas de estas cápsulas de agua, en donde se encontraba como ese tipo de feto, y observo que cada uno como que representa un tipo de característica, pero observo, Ira, que entran y salen de aquí, o sea, aquí llega como la misma energía de esos seres una vez que dejan los cuerpos físicos también, A ver, y los tienen así como contenidos. entonces esos fetos que se encarnan en la tierra no se encarnan energéticamente ni en la madre ni en el padre, sino que se gestan energéticamente desde ese lugar y solamente viven una encarnación para materializarse. ¿Es así? Ok, Así es. ok, entonces busca el director de ese proyecto. Margarita. Bueno, cuando tú me nombras a este personaje, yo veo situaciones como tan ilusorias que no están o no corresponden con una realidad física Ujú. y se van viendo como una especie de imágenes como una cantidad de imágenes sobrepuestas, pero no, haz de cuenta es como si no fuera algo tangible, como si no fuera algo real. Y al sentir, digamos, este manto, yo lo primero que veo es una renovación de votos, es como si de alguna manera este manto fuera la proyección de un portal que va trayendo muchísimas imágenes y estás de cuenta como una especie de biblioteca, aunque aparentemente de primera imagen puedas ver este rostro con, como tú decías, con estas características de una persona mayor que no corresponde a la edad de Jesús, pero más allá de todo esto, cuando tú empiezas a sentir esta energía, vas viendo como la proyección de una historia hacia atrás, porque se empiezan a ver como, como imágenes de una copa, como ciertas proyecciones que van uniéndose y van formando una historia. Y cuando van formando una historia, y vuelvo y digo, cuando las personas empiezan a conectar con esta energía, es como si de alguna manera todo esto va quedando implantado, toda esta energía va Mm. quedando grabada como en la parte, toda la parte como mental, toda la parte como de la corteza, es lo que empiezo a sentir. Entonces ahí van creándose este tipo de mantos, este tipo de energías, porque crean, las de cuenta, como sensaciones como que son difíciles de definir, como que las vas asumiendo, las vas tomando, pero de alguna manera siento que también está relacionado con la fe, Mm. porque la fe de alguna manera es algo que no lo puedes tocar, no es algo tangible, sino simplemente se te presenta, se te manifiesta de alguna manera, pero, pero no es algo que tú sientes que hace parte de una realidad. Por eso es que la energía se va sintiendo así,
como si fueran las olas, como si fueran unos mantos que van divagando alrededor del cuerpo de las personas. Fíjate, estos mantos aparecieron alrededor de la Edad Media y me llama la atención que aparecen objetos como de sociedades secretas, como las copas, como ese tipo de cosas, que pertenecían a sociedades secretas precisamente de la Edad Media. Y este manto aparece en Europa en la Edad Media. Observa qué hay atrás. Vamos a ir atrás en la historia que nos cuenta el manto de su, vamos a decir, de su manifestación en esta época donde se encontró. Y vamos a ir más atrás a ver qué es en realidad esta manipulación o este control o esta implantación mental de situaciones y de creencias que nos quieren decir. Nico, no, ¿Me escuchas, Ira? ahora sí, ¿cómo se llama? Pues se interpreta lo que podríamos llamar como un sonido como urk-auk, como urk. Se podría Urk. hacer que sería como urk, sería como un prefijo que manejan como muchos de ellos, Ajá, y aurk vendría siendo aur. como como sus caracteres específicos. Ok, ¿me permite hablar con urk a urk? Sí, Ok, urk a urk. un eco distante. Cuéntame, ¿qué es este lugar? Es un espacio entre dimensiones Ok, ¿y para qué sirve? para no influir situaciones específicas dentro de las características de los universos. Cada universo, cada realidad llega con sus reglas, Ajá. y este espacio permite crear fuera de sus aspectos agregados. ¿Qué características tienen los seres que están ahí? Información principalmente, experiencia Información y experiencia de qué. de transición, de haber experimentado las dimensiones en sí. Ok. Estos cerecitos que están ahí en esas cápsulas que han experimentado ciertas dimensiones o ciertas transiciones, ¿cómo o qué características van presentando para poder estar en un determinado momento o en un determinado lugar en la Tierra? Ellos, su característica inicial es su componente de distribución genética. Cada Ujú, uno de los universos también tiene una centralidad a la hora de la creación de sus acciones. ujú, Por ejemplo, aquellos que vieron están hiperconectados a la emocionalidad. El universo donde tú hablas ujú, se caracteriza principalmente por la sobreutilización de la energía emocional. ajá, Es la energía central y corriente para todas las proporciones energéticas que se impactan. ujú, Es a través de la emoción que se crean las transformaciones y los niveles, ujú. y esos, digamos, cuerpos lo que han llevado a tus realidades o a las características similares de tu realidad son puntos de anclaje emocional que puedan servir como referencia para una creación perpetua o por lo menos continua, algo que toque fibras todos los días emocionales que permita seguir sonando como un instrumento que no deja de tocar. Estos ornamentos que se utilizan, por ejemplo, como este manto, que fue lo que nos trajo aquí, ¿qué es?
lo que ustedes hacen en este lugar, qué son estos híbridos que ustedes están gestando en la humanidad y cuál es el trabajo que van a hacer y para qué sirve el trabajo que ellos hacen. Digamos que estos artefactos principalmente lo que tienen es una impregnación de lo que en este momento estamos experimentando, un momento de plática fuera del tiempo. Ujú. Estos híbridos, como tú los nombras, son seres que su caminar transforma, habilidades y capacidades que le permiten hacer una interacción que siempre será observada bajo el prefijo de la jerarquización, esta separación de habilidades, este concepto diferente, esta clasificación añadida de humanidad, permite que el resto que observa decida aceptar o tome parte de un camino. La finalidad es simple, la influencia y la manipulación. Ujú. A ver, estos híbridos, ¿de qué especie son hibridados? Y estas funciones que tienen o que han tenido, ¿cuántas veces o cuántas formas o cuántos híbridos han encarnado que se reconozcan en la Tierra? Las realidades y las dimensiones, al igual que reglas, manejan estilos de manifestaciones. Las hibridaciones, por ejemplo, en tu realidad, están por lo general añadidas a seres igualmente humanizados o Ujú. humanoides, en este caso características específicas de humanoides de otros sistemas solares, añadidos que permiten que incluso en la genética los distintos estados de gravedad y de peso de las fisicalidades de los planetas distantes permitan que sea otro añadido de característica de este tipo de, como tú mencionas, híbridos para su pronta identificación. Por lo general, su irradiación energética es magna, es incluso visual. Su movimiento se deriva mucho de la misma petición creativa de aquellos que se mueven en su entorno. Digamos que, por ejemplo, los seres en colectivo de tu planeta se maravillan con algo diferente y son ampliamente manipulables cuando lo que está delante de ellos es visualmente maravilloso. A ver, entonces, En cantidades han sido vastas, pero sí, si tu pregunta es más directa, ha sido un híbrido aquel que llaman Jesús. ok. Y entonces, en esas habilidades que aparentemente él presenta o tiene, ¿qué es lo que va a ir manifestando en la tierra? ¿Para qué? Y a ustedes, ¿para qué les sirve? En específico, la reacción emocional importante, digamos, las transformaciones de lo imposible para crear un anclaje milagroso en el pensamiento humano. Cuando un humano puede regresar una emocionalidad oscura a una iluminación a través de una característica milagrosa, su sistema emocional se explota. Es una alteración que no debería suceder. En la humanidad como en la tuya, no existen las vueltas atrás. No hay forma de volver a hacer dos veces lo mismo. Pero estos humanos alterados o híbridos, al tener en su genética distintos tipos de gravitaciones
y al estar previamente especializados en este tipo de espacios sin tiempo, crean una bifurcación a la hora en que la materia interactúa con ellos, permitiendo, por ejemplo, regresar algo a la vida. En esta parte de experimentar algo sin tiempo, quiere decir que el tiempo es lo que no permite al humano establecer su capacidad de crear o de generar sus propios milagros por esta forma en que el humano ve, siente y admite la definición de tiempo. Una de las características principales de tu realidad, de tu universo, es el tiempo. La necesidad de transitar de un punto A a un punto B en un desgaste energético continuo, en una desfragmentación perpetua de la especie, del vehículo que se porta a partir de irse muriendo desde el instante en que se nace. Es una característica autoaceptada de su realidad. Y sí, es un componente que ramifica y de alguna forma rentiliza la evolución de tu especie. Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué obtienes tú cuando estos seres vienen acá a la Tierra y conviven con la humanidad? ¿Qué beneficio recibes tú ahí en esta plataforma entre dimensiones? La interacción por lo general es explosiva ante la dinámica emocional humana, principalmente abastecimiento energético a grandes cantidades. El sostenimiento de un espacio entre dimensiones requiere de ciertos componentes que solo son traídos específicamente de los corazones anclaje de cada una de esas dimensiones, como en tu caso la emoción. De otros espacios se toman otros tipos de características como los estadios elementales o las bifurcaciones eléctricas. Cada una de esas energías trae a lo que podríamos llamar metafóricamente a la mesa la transformación de espacios como este. Sé que es complicado para tu mente entenderlo, pero de cierta manera mi estilo de experiencia equilibra los distintos universos que se manifiestan para poder entender las interacciones que hay entre los unos y los otros, y quizás a través de la comprobación de la experiencia en algún punto los universos puedan ser mezclados, eliminando componentes básicos que bifurcan sus propias evoluciones. Es quizás ambicioso, pero ¿por qué no creer que todas las realidades se pudieran mezclar? En esta idea de mezclar todas las realidades, entonces es una convivencia de todas las especies, podría ser dentro de un mismo espacio. Y eso, ¿qué beneficio nos traería? Primero a nosotros como seres humanos, a ustedes en sus plataformas y a las demás especies. Supongo que principalmente y en un sentido desinteresado, conciencia absoluta de toda la existencia. En el centro emocional de todas las especies que persisten entre las realidades, siempre se encuentra la duda de su magnimidad, si es lo máximo o lo mínimo, si hay algo más allá o algo menos que ahí. Al entender las realidades completas, dimensionaríamos o las realidades dimensionarían su verdadera construcción, la forma en la que dependen de unas y otras en sentido de características, aquellos aspectos viciados de las interacciones entre realidades o digámoslo más coloquialmente entre especies, puede traer distintos tipos de beneficios al igual que complicaciones, pero no serían cuestiones agregadas, ya se maneja de esa manera, la única diferencia es que no se observa.
no es visual. A ver, aquí mi pregunta es, entonces, si se busca que haya esta forma de interacción de todas las dimensiones aquí, ¿por qué estar en unas proyecciones de un objeto material que puede ser o no ser, porque acabas de decir que es una manifestación de creencias, eh, lo que lo que se ha dicho y lo que se ha puesto como energía de un salvador? ¿Para qué y por qué? Los aspectos más personales que pudieran incluir a los híbridos en situaciones de salvación o destrucción muchas veces provienen de la psique, de las realidades en las que se manifiestan. Estos artilegios, en principal función actual, traerían a la humanidad la prueba de la existencia de cosas que no se ven a simple vista. A partir de ahí, el constructo o la construcción de un nuevo espacio de realidad en donde la mezcla pudiera ser efectiva sería más fluida, ya que la humanidad tendría en sus cabezas la idea mental de que es posible. Y una vez que la posibilidad se inserta en la humanidad específica de tu planeta, las cuestiones creativas en derivados se manifiestan. Es complicado porque así como un cuerpo requiere sentirse en un gran porcentaje bien para accionar, la humanidad requiere un cierto porcentaje de comprendimiento para poder hacer una evolución en sus estilos colectivos. Es necesario que muchos humanos lo sientan una posibilidad para que se convierta en una realidad. Y es por eso que estos tipos de artefactos irán apareciendo con mayor importancia para ir creando el sustento base de lo que será un nuevo aspecto de su mente. Es solo una apertura, es como activar neuronas, ni siquiera es como que algo tiene que llegar o algo tiene que irse. Todo se encuentra en actual convivencia. Ah, tú dices humanidad de tu planeta. ¿Cuántas humanidades hay en otros planetas o en otros universos o en otras dimensiones? Las humanidades, digamos, la característica humanoide solo existe en la dimensión de tu realidad, pero es un universo vasto, son demasiados planetas. Perdería la cuenta después de las 45.000 humanidades. Ok. ¿Algo que quieras decir a las personas que escuchen y vean esta indagación? El planeta Tierra tiene una energía específica. Su humanidad es diferente por la condición creativa de su genética. Ustedes son una clave para la evolución no solo de su universo, de muchos universos y muchas realidades. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Margarita. Bueno, yo veo imágenes de un antes y un después de la Tierra, por eso Ujú, el antes de la Tierra se ve como un espacio natural, un espacio tranquilo, un espacio equilibrado, un ujú. espacio que tiene sus portales energéticos naturales, pero en el momento que bajan las religiones, yo las veo como si descendieran de otras dimensiones y tienen formas cuadradas. Estas formas cuadradas se van insertando sobre la superficie de la tierra como el manto, porque el manto representa también como una forma de portal de acceso para que todas estas imágenes vayan reseteándose de nuevo en todas las creencias de los humanos a lo largo de la historia. Entonces, cuando estas religiones empiezan a descender y empiezan a implantarse en la tierra, la sensación que siente el humano, hace cuenta es como si las manos estuvieran maniatadas, como si hubiera una especie de esposas y
empiezan a haber cambios en sus comportamientos, empiezan a haber ciertas variaciones en la visión, ciertas limitaciones en los movimientos de su cuerpo. Entonces, inclusive la Tierra va cambiando, porque lo que yo veo es que estos portales naturales que hubo antes de descender estas ideologías, eran, haz de cuenta, como movimientos donde se podía circular, pero estas religiones y estas implantaciones hacen que estos portales vayan tomando una forma diferente. Haz de cuenta, es como si ellos se estuvieran alineando sobre la tierra, van creando una forma de zigzag que la rodean a ella, y por eso en ciertos momentos se ven formas de mallas, pero esas mallas, haz de cuenta, es como si fueran espejos, espejos, espejos que van uno detrás de otro, van creando esta forma. Entonces, como crean esta forma como en V, crean una sensación visual para el humano muy diferente y muy limitada. Entonces, todo lo que puede estar pasando antes de todas estas formas que van bajando, que van descendiendo, cambian toda la parte óptica, toda la parte, pero de la visión energética, y la visión se reduce. Entonces, al reducirse la visión, estas imágenes que vemos de la copa, porque la copa, al tener una forma, pero yo la veo que está puesta sobre la tierra en forma inversa, cuando queda en esta forma inversa sobre la tierra, haz de cuenta, es como si la tierra quedara como patas arriba, es como si todo quedara desordenado, porque esto va afectando también en toda la morfología o toda la forma de la mujer. Entonces la mujer empieza a sentir su energía no en la forma como debería sentirla, sino es como si quedara atrapada. Esa energía es como si la energía de la mujer a través de esta copa no pudiera seguir. Entonces las sociedades secretas lo que hacen es querer mantener esta forma de copa, porque esto hace que la tierra tampoco pueda manifestar, o la energía de ella pueda circular sobre los habitantes que estamos en este momento en el planeta. Ok, aquí hay una cosa muy interesante. Esta forma de atrapamiento de la energía femenina, ¿cómo es que se va proyectando a través de estos ornamentos, como las copas, como los mantos, como las cruces que salieron hace rato, o en esas figuras cuadradas, en estos cubos, en estas formas geométricas? ¿Cómo es que se va manifestando en la forma en que el humano percibe y va viendo a través de esta forma como de cegarse energéticamente? Nico, ¿cómo te sentiste? ¿Me escuchas? Sí. Me sentí bien, mira, un poco extraño con esta bifurcación como de espacios. Era como ir y venir entre un espejo de ida y vuelta, o atravesar como agua. Pero de Ujú, ahí en fuera pude observar estas características divinas, o bueno, entre comillas divinas, que ujú, ejercen ese tipo de híbridos, y cómo se impregnan en las mentalidades. Digamos, que muchas de nuestras sociedades están basadas específicamente en la convivencia con este tipo de entidades. O sea, las ramas culturales o las creaciones de distintos tipos como de inicios de sociedades provienen específicamente de la interacción con los híbridos. ujú. Ok. Aquí yo quiero preguntarte algo. En estos inicios de sociedades, quiero que me digas cuántos híbridos, o sea, me puedes decir que se llama Juanito Pérez, no me interesa, pero ¿cuál ha sido esta forma como de, es que no sé si llamarlo aporte, o de forma en que la humanidad lo ve, lo siente y lo vive ahora cuando ellos vienen, aportan algo y aparentemente regresan a ese lugar? ¿Qué pasa con esta humanidad? ¿Cómo los identifica? ¿Qué aportan? ¿O cómo ellos pueden hacer crecer el cometido que aparentemente tienen en este lugar? Margarita. Bueno, cuando veo las copas en forma invertida y las veo, digamos, proyectadas sobre la anatomía de la mujer, haz de cuenta, es como si la energía se sintiera ahogada, como la energía no circula, y la forma hace que la penetración del hombre de alguna manera sea invasiva,
y eso va sintiéndose también en la Tierra. Entonces la Tierra también se va sintiendo atrapada en su energía, es como si la energía no pudiera circular en forma correcta, y al no circular en forma correcta empieza a haber un caos, como si todo entrara en un momento de confusión, donde empiezan a entrar las guerras, las invasiones, las destrucciones masivas, y la Tierra va manifestando eso en, en la forma en cómo ella se mueve. Pero digámoslo, porque también veo las cruces, ¿no? Veo todas estas imágenes, cómo van tomando forma en la anatomía del cuerpo. Es como si estas imágenes se introducieran y fueran haciendo cambios, digamos, como en las generaciones, como si la anatomía en un momento hubiera tenido una forma, pero todas estas imágenes van quedando como implantadas, como, haz de cuenta, como si fueran, em, como, ay, se me va esta palabra, como tatuajes, van quedando impresas en el cuerpo y van cambiando el funcionamiento. Entonces, en la medida que estas imágenes están tatuadas, haz de cuenta, es como si las creencias van tomando mayor fuerza en el humano, porque esto es una impregnación que va limitando la forma de verse, y esta forma de verse deja de ser hacia adentro y empieza a volverse hacia afuera. Es como empieza a buscar, el hombre busca, 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 pero le cuesta mucho trabajo encontrar dentro de él todo este funcionamiento y poder observar detenidamente, digamos, las consecuencias que pueden traer estas imágenes. Entonces, estas imágenes pueden estar proyectadas en diferentes partes del cuerpo, en el corazón, en la columna vertebral, aquí en la base del cerebro. Pueden estar proyectadas, por supuesto, en la parte de la genitalidad, porque hay momentos en que la genitalidad va tomando forma de cruz y va quedando, de cuentas, como si el cuerpo quedara invertido y se desordenara en la forma en que él se mueve, funciona, proyecta, eh, se siente limitado, se siente confundido, y de alguna manera toda esta confusión que veo en las guerras van representando también las guerras internas que el hombre va viviendo. Entonces, todo lo que va proyectando estas imágenes dentro del cuerpo se van proyectando en el exterior, y en el exterior se van devolviendo. Entonces, es como si el humano siempre estuviera viviendo los mismos escenarios en diferentes momentos históricos de la Tierra. Entonces se vuelve una programación. Y cuando tú me hablas de estos cuadrados, los cuadrados son atrapamientos, ver un cuadrado y veo dentro de ese cuadrado la copa, pero veo la copa invertida. Entonces, todos estos ornamentos que se utilizan vienen a ser pequeñas cárceles para la energía humana. Como Es, implantes, más o menos algo así. entonces, en esta forma de implantar estas creencias o estas formas de proyecciones externas hacia la humanidad, cómo van desarrollando ciertas formas, vamos a decir, de adoctrinamiento, donde el hombre puede perder la capacidad de observar otras cosas, de ver otras cosas, y en ese adoctrinamiento puede llegar un fanatismo, puede llegar este tipo de cosas que hacen que el humano vaya perdiéndose. ¿Qué es lo que va gestando el humano en su energía cuando estas implantaciones llegan por medio de manipulación energética? Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí. Ira, específicamente en las convivencias centrales o las creaciones de sociedades, se intenta particularmente crear esta conciencia emocional de la, pues hasta cierto punto de la protección de la especie, perpetuando las características grupales para que, digamos, se manifiesten como un sentido de defensa, Uh-huh. y es por eso que rápido se involucran como en constructos religiosos, porque, digamos, no es que estas especies híbridas se pongan a dictaminar las reglas de, pero su convivencia hace que los humanos tomen decisiones en torno a, o tomar la experiencia esa que experimentaron junto con los híbridos y plasmarlas como distintos tipos como de enseñanzas o actividades que especifican los constructos sociales, Ira. Ok. Entonces, no sé, a lo mejor está muy aventurado esto, pero
Entonces, quiere decir que en todo donde ellos van y mandan o envían estos cerecitos que están acostumbrados a vivir en dimensiones, se cuentan las mismas historias en todos los mundos, en todos los planetas, en todas las dimensiones que quieren de alguna manera dominar a partir de las mismas historias, porque, por ejemplo, la historia de la Biblia es la misma que está en Egipto y es la misma de civilizaciones anteriores y es la misma de las culturas antiguas de América y Mesoamérica. O sea, ¿qué sucede ahí? Margarita. Yo lo que veo es que estas imágenes, como están en la anatomía humana, el humano habita, es como si habitaran todas las religiones dentro del humano. Ujú. Entonces, ahí es donde él empieza en una búsqueda externa a través de estas imágenes que están representadas en la fisicalidad de la tierra. Pueden ser iglesias, pueden ser cruces y todo lo que van, todos estos simbolismos, templos y todas estas construcciones ceremoniales van creando una forma externa de ver la vida y se ve como si internamente el cuerpo estuviera dividido en muchísimas fracciones y estas fracciones se van sintiendo duras, se sienten duras, se sienten rígidas. El humano va perdiendo su movimiento natural, el movimiento que viene de su esencia. Y esta sensación álmica, hace cuenta, es como si se empieza a endurecer, el cuerpo empieza a perder los movimientos, empieza a sentirse limitado, empieza a limitarse en su visión, en su habla, en sus sentidos, en la forma, inclusive veo hasta el palpitar del corazón. El palpitar del corazón se vuelve también restringido porque tiene que palpitar de acuerdo a lo que las religiones y los dogmas van pactando en él. Entonces, todos estos funcionamientos están muy basados en esto, inclusive afecta mucho la parte del aparato reproductor tanto del hombre como la mujer porque lo van sintiendo dividido, lo van sintiendo aparte, lo van sintiendo, hazte cuentas como si el aparato reproductor quemara dentro del cuerpo. Entonces ahí es donde se van instaurando todas estas sensaciones que van a ir en conjunto acumulándose las creencias de todo lo que tiene que ver la energía sexual, la sexualidad, la manifestación de ella, y esto hace que la personalidad tanto del hombre y la mujer encarnada en un género definido se sienta cada vez más dual, más dilatado, más separado de él mismo, pero yo veo que esta concentración está muy reflejada en toda esta parte genital que va trayendo como unas formas de personalidad que de alguna manera tienen que adecuarse a las formas internas que la religión o las diferentes religiones están habitando dentro del cuerpo humano. A ver, fíjate, esto es muy interesante, porque entonces, fíjate, en esta religiosidad que aparentemente el humano vive de una, de otra o de otra, quiere decir que todas estas religiones construyen la unicidad de la información. Entonces, al haber esta radicalización por algunos humanos, entonces se niegan o se cierran a observar lo que hay en otras estructuras religiosas o de creencias, y entonces eso hace que te dividas. Entonces eso quiere decir, tú te conformas y entonces en esta conformación energética te hace falta eso a lo que tú te estás radicalizando. Por ejemplo, si eres musulmán, a esta parte de esta religión y no te interesa observar las otras, y eso que te hace falta, te hace volverte cada vez más y más dictatorial con muchas cosas que te hacen presentar cierta rigidez al no aceptar, en ese momento hablando de otras religiones o de otros ornamentos que se utilizan en otras o de otras estructuras. Y entonces eso que te hace falta se va mostrando en tu cuerpo como una falta o una carencia de una energía o de alguna forma física como minerales,
proteínas, lípidos, lo que sea. Entonces es como si a tu ADN no se activara completamente por esta radicalización del pensamiento y de la emoción. ¿Es así? Sí, y aquí lo que puedo ir observando es que todas las religiones como habitan dentro de ti, tú Claro. tienes la información de todo. Por eso es que es muy fácil cuando tú entras en hipnosis, puedes ir y viajar en ciertos momentos donde digamos, por ejemplo, las mujeres han vivido una vida de sumisión en ciertos, digamos, en Arabia, o se han vivido ciertos momentos, digamos, conectados con la tierra a través del chamanismo. Es una información que ya está en ti, ya Ujú, está puesta en ti. Entonces solamente si la activas y empiezas a manifestarla. Lo que yo veo es que todas las religiones, de alguna manera, como al final son una, o todo ujú, energéticamente se ve como una y se ven divididos en el cuerpo, todas están en una concentración aquí en la parte del cerebro. ujú, Ellas van saliendo como en formas de filamentos y se van activando en los diferentes momentos en que el humano quiere vivir o le hacen o se siente en necesidad de vivir todas estas formas religiosas que de alguna manera van introduciendo, o sea, te cuentas como si esta energía se introduciera dentro del cuerpo y van creando una forma de celdas. Y estas formas de celdas son las informaciones que las personas sienten como sus registros, como sus historias y sienten que las han vivido, ujú. porque de alguna manera al estar registradas en el cuerpo, el humano lo registra como si ya fuera una vivencia real y física, Claro. así sea algo que está conectado con un colectivo de la humanidad. Por eso es que está puesta en este punto, porque de alguna manera va creando como se va multiplicando la información y se van volviendo como son como una especie de, ¿qué serán? Como colmenas, como de neuronas que van de alguna manera circulando alrededor del planeta y por más de que uno muchas veces la vea circular, pero el circular es por el movimiento, pero son formas muy cuadradas, son formas muy rígidas que van creando como sensaciones de aplastamiento, como si el humano se sintiera aplastado por estas formas y por supuesto que va afectando el movimiento del ADN porque el ADN se va volviendo mucho más rígido, se va volviendo como progresivo por todas estas conexiones con las diferentes religiones que al final son una, pero date cuenta son proyecciones holográficas Ujú. que envuelven toda la anatomía del humano y el humano se va sintiendo atrapada en ellas. Ok. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, al final esta repercusión energética o lo que entiendo que preguntas, crea reservas, Ira, reservas que se vuelven cúmulos, que se van heredando, que de alguna forma se transmiten a niveles genéticos entre las distintas humanidades. Y digamos, no es como que estos híbridos puedan dejar características, por ejemplo, de herencia directa, no Ujú. es como que se reproduzcan quizás, pero sí, su experiencia junto con ciertos aspectos de la humanidad sí crean luego características que se heredan, por ejemplo, humanos que se vieron interactuados bajo las características de lo que llamamos milagros, terminan presentando alteraciones dentro de Ujú. sus genéticas, porque al final forman derivados de otra alteración principal y van dejando como estelas, pero la característica, por ejemplo, del híbrido con el humano, o por lo menos en la dimensión de la reproducción directa, no se representa. Ok. Muy bien. Vamos a desconectar. Bueno, antes, entonces, esta proyección, este manto de Turín es una proyección de creencias y manifestación de Ujú. algunas manipulaciones energéticas, ¿no? Sí, Hacia el ser humano. así es. Perfecto. Entonces, ahora vamos a desconectar de todo y de todo y cada uno me va diciendo alguna palabra, alguna frase que les haya resonado en esta indagación. Margarita, ay, Pues yo proyección y manipulación, pero veo que lo sintetizaste muy bien, porque es lo que realmente en el caso mío fue lo que yo sentí, lo que vi, pero está la proyección y la manipulación. mm, Nico, Yo las palabras genética y milagro.
Ujú. Ok, entonces vamos a regresar. Entonces, la proyección y y la manipulación de nuestra genética aparentemente crea milagros. Cuando no entendemos que milagro somos nosotros de estar aquí. ¿Mm? Vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Desconectan, sienten su energía, cómo está en su cuerpo, cómo se siente, respiran profundo y abren a su ritmo sus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, con mucho calor. Sí. Margarita, ¿cómo te fue? Bien, al principio empecé a sentir como una somnolencia colectiva Pesado, sí, ¿verdad? increíble. Sí, como que quería, y no era un sueño de querer dormir, sino era como era una pérdida de memoria. Fue una sensación muy particular, pero siento que como uno hace parte de un colectivo de la humanidad, Claro, eso es lo que lo conecta a uno con eso. Entonces, cuando me dijiste ciérrate, es como si ¡pum! Me hubiera cerrado e inmediatamente hubiera cambiado ya la sensación energética, porque uno se deja llevar por la sensación que iba transmitiendo ese manto. claro, pues que Muy eso, fuerte. claro, es que somos humanos y esas proyecciones energéticas eh, van generando también, aparte de toda la proyección energética, todo lo que alrededor se va gestando entre ellas y todos los ornamentos y todo lo que hemos vivido como historia y todo lo que se nos ha implantado, nos va jalando y nos va poniendo en esta situación, Sí, ¿verdad? no, Bueno, vamos a cortar la grabación, no sin antes agradecerle, chicos, esta sesión no sé. y agradecerle a todas las personas y que nos escriban y que entren a nuestra página web eh, iracemahipnosis.com y que nos escriban a info@iracemahipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Esperamos que les guste la información y bueno, aquí seguimos trabajando. Vamos a cortar la grabación. Bye.